Bienvenidos al tercer vídeo y último sobre el tema 2. En este vídeo vamos a ver los conceptos de suma financiera de capitales y tasas de interés. Como siempre, me gusta recordaros que los conceptos que vamos a ver aquí están en el capítulo 6 del libro que estamos usando en esta asignatura y recomendaros que os leáis el capítulo, que es la mejor manera de entender todos estos conceptos. Aquí vamos a ver tres áreas fundamentales. Una que es la suma financiera de capitales, qué es y para qué sirve, los casos particulares de anualidades y rentas perpetuas, y luego explicaros el concepto o la diferencia entre lo que es la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectivo. Como siempre ya lo hemos visto muchas veces, recordar que las leyes financieras fundamentales que estamos usando en todos estos casos es capitalizar, que es calcular a partir del valor actual el valor equivalente futuro de un capital, mientras que descontar es justo al revés. A partir del valor futuro, calcular el valor actual del capital equivalente. Entonces, la suma financiera de capitales lo que nos permite es contestar esta pregunta. ¿Cuál de los capitales vale más suponiendo una tasa de interés del 10% anual? Que nos entreguen 2.000 euros en los próximos 4 años pagándonos 500 euros al final de cada uno de los años, o que nos entreguen un total de 2.300 euros pero pagándonos 100 euros después del primer año, 400 después del segundo año, 500 después del tercero. Esto es una pregunta a la cual con los conocimientos que tenemos hasta ahora no podemos dar una contestación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, tenemos que entender que se necesita una forma de poder comparar una serie de flujos a lo largo del tiempo. Si yo voy recibiendo capital a lo largo del tiempo y hay dos, ¿cómo puedo compararlos? Y recordad que vimos al principio del capítulo que el capital, el valor financiero de algo tiene que ver con el capital y también el momento o el tiempo en el que disponemos de ese capital. Por lo tanto, para poder comparar flujos de capitales que van ocurriendo a lo largo del tiempo, lo que necesitamos es llevar todos los capitales a un punto determinado en el tiempo. Si yo llevo todos los capitales al principio y calculo el valor actual de cada uno de los flujos, me los llevo al principio y una vez que los tengo allí puedo sumarlos todos. Lo puedo hacer eso con las dos inversiones que veíamos antes y entonces puedo comparar el valor de esa suma porque ya están expresados en el mismo momento del tiempo. Igual que lo hago en un valor futuro, o sea, en el momento actual, también lo podría hacer con el valor futuro, en el momento final. Me llevo todos los flujos al final y los sumo ahí en el final y comparo el valor de las dos inversiones al final. Este es el mecanismo que nos permite poder comparar este tipo de flujos de caja. Bueno. Entonces, un ejemplo particular de esto son las anualidades, que es cuando se paga una misma cantidad anualmente durante un número finito de años. Aquí podemos ver arriba el pospagado, que es lo que quiere decir es me pagan al final de cada uno de los años, de los n años, y ahí podéis ver la fórmula que nos permite calcular el valor actual y el valor final en función del capital, de la tasa de interés y del número de años. Y luego abajo tenéis lo que es la anualidad prepagada, que es, en vez de pagarnos al final, nos pagan al principio de cada año, ¿vale? Aquí, como podéis ver, en este caso, como tenemos el dinero antes, como nos pagan antes, y luego con ese dinero nosotros podríamos hacer cualquier cosa, podríamos invertirlo, por eso el valor de la prepagada es mayor que el valor de la pospagada, porque yo dispongo del dinero antes, y por eso se calcula multiplicándolo por 1 más R, que es el año que dispongo antes del dinero. Hemos visto el caso de las anualidades en lo que se paga una cantidad constante, pero imaginaros que es una cantidad que me la van incrementando un 2 o un 3% cada año, ¿vale? Pues eso es lo que se llama una anualidad creciente y la fórmula que nos permite calcular el valor actual de una anualidad creciente la tenéis ahí más abajo. En este caso depende no solo del capital, del tipo de interés y del número de años, sino también de la tasa en la que va creciendo la anualidad que nos van pagando. Y un caso específico de esto son las rentas perpetuas, que es que en vez de que nos paguen un número finito de años, sino que nos paguen un número infinito de años, de por vida, ¿vale? En este caso, esto es lo que se llama una serie, que es la suma infinita de todos esos valores,
En matemáticas nos demuestra que el valor actual de esto es el capital que se cobra cada año dividido por la tasa de interés. Y en el caso de que sea una renta perpetua pero creciente, en vez de dividir el capital entre la tasa de interés, se divide el capital entre la tasa de interés menos la tasa en la que va creciendo el capital que me pagan cada año. Y por último, vamos a ver el concepto de las tasas de interés. Y esto lo que viene a contestar es la siguiente pregunta. Yo quiero ingresar 10.000 euros en una cuenta bancaria y tengo dos opciones. Una paga un 5% cada 6 meses y otra me paga un 10% anual. ¿Cuál elijo? Pues así a bote pronto a lo mejor podríamos decir, oye, pues el 5 más el 5% es el 10%, pues son equivalentes. ¿Realmente son equivalentes? Eso es lo que nos permite diferenciar entre tasa nominal y la tasa de interés efectivo. Y ya hay algo que nos dice que no van a ser equivalentes, porque si me pagan el 5% a los 6 meses, yo ya tengo el dinero antes, ya podría invertirlo y obtener algo más, frente a que si me lo pagan al final, no puedo disponer de ello hasta el final. Con lo cual parece intuitivo pensar que lo primero es mejor que lo segundo, pero necesitamos una manera de poder comparar eso. Entonces, esto tiene mucho que ver también, o es importante que entendamos el concepto de tasa de interés nominal y tasa de interés efectivo. La tasa de interés nominal es cuando nos dicen el 4% anual. Eso nos indica la cantidad que tenemos que pagar, pero en realidad no nos indica cuándo lo tenemos que pagar. Mientras si nos dicen es el 4% anual pagadero semestralmente, nos indica cuánto tenemos que pagar, pero también cuándo lo tenemos que pagar o cuándo lo vamos a recibir. Eso es lo que entendemos por tasa de interés efectivo, que nos da toda la información necesaria. Entonces, ¿cómo podemos calcular estas tasas de intereses efectivos? Pues volviendo al ejemplo inicial en la que uno nos pagaba semestralmente y otro nos pagaba al final del año, a la derecha veis la que nos paga al final de año, pues al final del año tengo C0 por 1 más R. ¿Vale? Mientras que en la de la izquierda vemos que al final de los 6 meses yo tengo C0 más por 1 más el interés efectivo semestral, ¿vale? Y al final del año lo que tengo es C0 por 1 más el interés semestral, pero elevado al cuadrado, porque en el segundo periodo genero intereses sobre los primeros, sobre el capital inicial, pero también sobre los intereses que tenía al principio, ¿vale? En este caso, ambas tienen que ser equivalentes, con lo cual igualamos el C0 por 1 más R, elevado a 1, porque es un año, pero que es lo mismo, y lo igualamos al C0 por 1 más el interés semestral elevado al cuadrado. Y despejando, llegamos a la conclusión de que el interés efectivo semestral es 1 más el R anual, la raíz cuadrada de eso, menos 1. Y generalizando, si esto fuera en n periodos, por ejemplo, en 12 meses, pues esto sería, el interés mensual sería 1 más R, la raíz de 1, o sea, elevado a 1 dividido entre 12, los 12 meses menos 1. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en el caso de tasas de interés efectivo no se divide entre el número de periodos, sino hay que utilizar esta fórmula para calcularlo. Y estos son los conceptos que os quería explicar en este último vídeo del tema 2.